Bueno, pues Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Omar? Muy bien, también contento de que estés aquí para compartirnos, hablarnos sobre todo. Eres una persona, bueno, les cuento, Jorge es una persona súper talentosa, súper, no sé, cómo decirte, o sea, una persona que admiro yo bastante, que tengo el gusto, aparte de todo, de considerarlo, contarlo ahí entre mi lista de amigos, y sobre todo es una persona que admiro bastante y que yo creo que todos los jóvenes, todos los chavos que te conocen, también han de pensar lo mismo de ti. Muchas gracias. Mira, cuando te quieren hacer chismes, te los hacen. No, muchas gracias. Y aparte su humor, el humor de Jorge me gusta bastante. Como no, si me ayudas, bajarle poquitito al volumen, cualquier cosita. ¿Es hacia la derecha? ¿Hacia acá? Va a ser hacia tu derecha. Hacia mi derecha. ¿Qué te parece ahí? Ahí está bien. Está bien. Bueno, pues Bueno, pues ahora sí, entonces. No, pues muchas gracias y pues para mí también es un gusto y bueno, también qué bueno que me contemples en este proyecto tuyo que también se ve muy ambicioso. Y porque de hecho de eso se trata, ¿no? Es como una de mis intenciones, así como tener pláticas con gente que sí platico, porque pues platicamos y todo. Con Jorge les cuento, es bien fácil poder ir a tomarte un café o a unos pancakes, unos tacos, unos pancakes IHOP y se te pasan 2 horas de plática y se acaba nada más porque ya son las 2 de la mañana y de temas, de cualquier tema le puedes preguntar a Jorge y Jorge te saca una conversación. Pero sí, no, gracias por estar aquí. Entonces, para empezar, la primera pregunta, esta no te la mandé en la lista porque sí quería que fuera como espontánea. Ok, va. Sí, venga. Trasladémonos al Vaticano, estamos en el Vaticano, okay. Estás ahí de turista y todo, de repente te dicen, hey tú, es el de los lentes, ajá, vente para acá. Te dan un boleto para una audiencia con el Papa, entonces tienes 30 segundos para saludarlo y presentarte con él, te va a escuchar por 30 segundos, ¿qué le dirías? Corre tiempo. Santo Padre, ore por mí, yo oro por usted y no sé qué más decirle al Santo Padre. O sea, me lo estoy imaginando en este momento sí. Y me cuesta que ore por mí, que oro por usted, yo le diría siga al pendiente de su rebaño. Creo que eso le diría, Señor, okay. Al Santo Padre, siga al pendiente de su rebaño. Bueno, y te presentas con él, o sea, yo soy quién, qué hago, cómo te presentarías. Bueno, si ya incluye sí, la presentación y todo. Se me pasó a decirte esa parte, pero. Sí, porque también 30 segundos. Uh-huh. Sí. Ella ya sería un poquito más, pero creo que sí le diría, bueno, soy Jorge Leal, soy un pecador arrepentido y un católico que vive su fe, o que por lo menos eso intenta. Trata. Ajá. Me diría que vengo desde Estados Unidos, desde la diócesis de Dallas. Uh-huh. Y pues le diría que he estado trabajando con los jóvenes. Okay. Yo creo que eso sería interesante, porque ya al decirle eso, tal vez el Santo Padre me diría algunas palabras. Ajá, ven, tú para acá, mira, traigo este rosario. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, es que puede ser diferente. Una audiencia, de repente nomás es el saludo sí, ya, sí. ¿No? Pero... Sí, lo que pretendía era nada más como que ¿cómo te presentarías tú con alguien el así? Santo Padre. Así en caliente, ¿no? Ajá. Bueno, cuéntanos de ti, cómo tu fe, tratamos de tocar aquí el tema de la fe, o sobre todo ahorita, ¿no? ¿Cómo empiezas, desde cuándo, creyente, no creyente, cómo empieza la vida de fe de Jorge? Porque sé que eres una persona de mucha fe y... Pues sí, algo hay de eso, Bueno, ya lo dije, mi nombre es Jorge Leal. Yo nací católico. Ajá, en una familia católica, no practicante, o sea, vamos a ser sinceros, no era una familia católica practicante, okay. Era solo por el nombre, o sea, solo nominalistas, o sea, sabíamos que éramos católicos, sabíamos que teníamos la identidad católica, uh-huh. Pero no lo vivíamos tan pecho, tan apegado a la fe, a pesar de que de donde vivíamos la iglesia estaba enfrente, o sea, okay. Era solo unos pasos y ya íbamos a misa, ¿no? Pero pues no, yo nunca era de misa ni nada por el estilo. Tuve mis primeros acercamientos a la fe, desafortunadamente, cuando mi hermano falleció. Uh-huh.
O sea, mi hermano fallece y bueno, en ese momento fue la primera vez que pues mi papá nos llevaba a misa. Me acuerdo que... Pues, ¿qué edad tenías tú en ese tiempo? Yo tenía 11 años. Okay. 11 años. Entonces, era así como que fue... Yo creo que la primera vez que oré fue en esa ocasión, ¿no? Okay. O sea, ¿Tu hermano era mayor o menor que tú? Era 2 años más grande que Okay. yo. Entonces, esa experiencia, pues, es extraño, ¿no? Porque fue una experiencia dramática, un poco fuerte. Pero fue mi primera experiencia de fe. Después, gracias a eso y a esa situación, pues entre nosotros, los hermanos, nos nació el compromiso de hacer nuestra primera comunión. Al año siguiente hicimos nuestra primera comunión. Tengo que ser sincero, el proceso de catequesis no fue muy bueno. Okay. No fue muy bueno. Hubo una catequesis un año antes, precisamente antes de que mi hermano falleciera. Tuve una catequesis no de preparación de sacramentos. Estuvo interesante y fue bonita, pero fue cuando estaba de vacaciones y no fue en México, ¿no? Bueno, yo soy de la Ciudad de México, esta experiencia fue en Ciudad Valles. Uh-huh. Y después de mi primera comunión, pues vivía mi fe pues de cuando podía y cuando quería, ¿no? Entonces era así de... Pues un domingo sí, y tal vez el otro también, y tal vez el otro también, pero si en 3 meses no me daban ganas de ir a la iglesia, pues no pasaba nada, ¿no? Nunca me preocupaba por eso. Sí. Entonces, se puede decir que a cierto modo uno llevaba una relación con Dios, o sea, sí, se puede decir que había cierta relación con Dios, pero ya sabes, muy a mi modo, ¿no? Uh-huh. Llegó un punto en que pues ya pues, cuando lo vives a tu modo, pues tu modo te puede resultar muy práctico, en que ya mejor dices, no, pues ya para qué vivo mi fe, ¿no? Ya esto es más pues es más bien a mi gusto, a mi modo. Y pues sí, llegó un buen rato que de pronto pues ya así como que, pues sí, la misa, sí. Y ojo, nunca dejé de creer en Dios, ¿eh? Okay. O sea, yo siempre creí en Dios y igual, la identidad católica ahí seguía. Pero siempre, o sea, desde tu juventud, en tus años de rebeldía, ¿siempre creías en él? Sí. Okay. Fíjate que un dato bien curioso, cuando yo muchos años fui scout, lo que aquí en Estados Unidos se llama Boy Scouts. Uh-huh. En la formación de los scouts, debido a que el fundador fue un cristiano, creo que era presbiteriano, Lord Baden-Powell, siempre había esta parte de la relación con Dios. Y de hecho, por ejemplo, aunque nos portáramos como viles paganos, pues por ejemplo las actividades scout siempre tenían oraciones. Okay. O sea, siempre había una oración al inicio, siempre una oración al final, una oración cuando había alimentos, que era la única vez que rezaba algo, uh-huh. O sea, cuando estaba en los scouts. Sí. Vieras o no, pues creo que algo de eso se me quedó, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y creo que es una buena práctica. No sé si lo siguen haciendo los scouts en México, pero por lo menos como que quedaba la semilla, ¿no? Y había muchos no creyentes, me acuerdo, y que nos decían, bueno, si ustedes no creen nada, pues récenle al árbol o a lo que sea, ¿no? O sea, como que entonces sí, más o menos así, pues como también aquello era de la naturaleza y cosas así. Sí. Entonces, yo creo que también se me quedaron muchos elementos, como por ejemplo los elementos de caballería. Okay. Uh-huh. O sea, esto de la orden de caballeros, así tipo medieval y todo uh-huh. Este rollo. Se me hizo muy interesante porque esa era una disciplina y había bastante devoción en esa forma de vida, ¿no? Sí. Ojo, pues ya lo traes al siglo XX, XXI uh-huh. Y pues ya aquello pues ya se convertía en otra cosa, ¿no? Pero ya cuando lo profundizabas era bastante interesante. Entonces, sí, te digo, siempre creí en Dios, pero pues a veces uno pues, te gana y ya no, como que sí lo ves lejano.
Okay. Entonces empiezas a decir, bueno, pues hago esto y yo sé que... O ni siquiera piensas que a Dios le desagrada. No piensas en eso, realmente no. O sea, tú cuando haces acá cosas malas o... Sí, no está la conciencia. No es en el momento, ay, sí, voy a empezar a hacer oración ahorita. No, tú lo haces y ni siquiera estás pensando en eso, ¿no? Creo que eso es lo que pasa mucho, ¿no? Que ya la conciencia la empiezas a trabajar de cierta forma que pues, te puedes ir alejando muy fácilmente de los caminos del Señor, ¿no? ¿Y esto es en los Scouts? ¿Hasta qué edad estás ahí? Yo estuve en los Scouts hasta los 21 años. Ah, ok. Hasta los 21 años, o sea, sí estuve un muy buen rato, 10 años fui Scout. Pero bueno, o sea, ¿y entonces en qué momento? Porque digo, ahorita yo creo, no sé, o yo veo a lo que me cuentas así como que no es nada que ver la fe que tenías en ese tiempo, cómo la trabajabas, cómo la vivías ahorita, o sea, ¿en qué momento das ese giro, ese cambio? ¿Fue poco a poco, de un momento a otro? Bueno, lo que pasa es que al dejar los Scouts, obviamente pues mi tiempo libre, ya lo dedicaba más bien siempre me gustó la naturaleza, entonces me dedicaba a escalar y ir al bosque y acampar y cosas así. Sí. Aunque ya no lo hacía con los Scouts, pero pues por ejemplo con mis amigos que nos gustaba ir a escalar, pues lo hacíamos o por ejemplo, ya nunca iba a misa, entonces pues en esa época menos y pues entonces era de ¿qué vamos a hacer el domingo? No, pues vámonos a tal lugar, a subirnos a escalar, como unas quesadillas y regresábamos, ¿no? ¿Con queso las quesadillas? No, en la Ciudad de México tienes que pedirlas con queso porque no las tiene. Entonces, lo que va sucediendo es que de entre mis amigos con los que escalaba, por ejemplo, ya no tienes que, no hablábamos de Dios o cosas así, o sea, pues hablábamos de que lo que nos gusta, ¿no? Del rock, de que si te subiste a una ruta muy complicada, que si te falta entrenar para sacar mejor este paso y cosas así, ¿no? Entonces, si a veces llegara a salir un tema así de tipo polémico como hablar de Dios o hablar de política o cosas de ese estilo, los tocábamos de manera muy superficial, ¿no? O sea, nunca profundizábamos en cosas que así como que, uy, qué relevantes de la vida. Nos preocupaba y teníamos una bonita amistad, o sea, siempre fue bonito, pero no, Dios no aplicaba, y de entre mis amigos yo era el que más hablaba, o sea, o parecía el más espiritual, ¿no? Okay. Pero ya la brújula moral ya no tenía una muy buena dirección, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, entre nosotros, pues ya cierta promiscuidad sexual era tolerable, bajo los ojos del mundo era aceptable. Sí. Entonces no teníamos ningún problema con eso, así de, no, pues, oye, ¿no? ¿Qué pasó esto? Mira, qué bien. O sea, algo que socialmente podía ser aceptable, pero que moralmente ya la brújula sí estaba un poquito desorientada, ¿no? Sí. Y creo que empezó a agravarse con el tiempo, obviamente, pues ya nosotros trabajábamos, ya habíamos salido de la universidad, y entonces, pues ya teníamos nuestros trabajos, ganábamos un poquito más de dinero, y obviamente pues nuestras vidas también, pues ya nos podíamos dar ciertos lujos, ¿no? Entonces creo que ahí todavía la brújula moral se puso un poquito más chueca, y entonces ya podíamos haber excesos en alcohol y cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Fíjate que hasta que no me di cuenta de que o sea, hasta que dices, no, creo que esto sí está mal. O sea, dices, espérame tantito, esto que estoy haciendo no está correcto. Fue como cuando entró la conciencia en mí. Es rarísimo, porque fue un momento así de esas veces que te sientes como sucio, como con asco de ti mismo.
y no te explicas por qué. Te digo, la película de Dios no andaba ni por ahí cerca, ¿no? Sí. O sea, yo creía y yo sabía que existía, pero no, o sea, yo sabía que no estaba bien. Y entonces como que vino la conciencia. Yo creo que ahí sí fue Dios el que dijo, espérate, es que no te has dado cuenta de qué es lo que estás haciendo. Uh-huh. Y ahí vino el momento en que, muy a mi modo, en esta parte, en el camino de la conversión, pues me acuerdo que hice una promesa así de, bueno, ya, vamos a hacer lo siguiente. Desde ahora me voy a portar bien, bueno, hasta donde puedo. Y y voy a ir a misa todos los domingos durante un año. Extraña promesa. Pero eso nació de ti, así nació de mí. Nada. Sí, nació de mí. Pero es una promesa muy a modo, porque sí. Pues el ir a misa es todos los domingos para siempre, uh-huh. No nada más por un año. O sea, pero en mi mente así de, bueno, yo prometo que voy a ir a misa todos los domingos durante un año, ¿no? Pero después de una oración, de una conversación con Dios, o nada, de la nada. Pudo haber una oración, sí pudo haber alguna oración muy a mi modo. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión, me subí a una ruta súper complicada, era creo que grado 12D o 12B, ¿no? O sea, las rutas de escalada tienen clasificación. Okay. Entonces ya por ejemplo, los 12 sí son fuertecitos, muy fuertecitos, y los 13 y 14 ya son cosas así súper difíciles, ¿no? Entonces me estaba subiendo como... La ruta se llamaba Pariendo Chayotes, un rollo así. Sí, sí. Así son los nombres de todos. Sí, así son los nombres. O sea, sí, o sea, una se llamaba El Vuelo del Elefante, El Techito, El Arbolito, el Alacrán. Ajá, todos nombres así muy... Y esta se llamaba Pariendo Chayotes, ¿no? Luego que me subí y era una ruta muy, muy, muy difícil. Y yo ya estaba cansado, con muchísimo miedo de que ya, por favor, no te vas a caer de aquí. Me acuerdo que ahí sí hice una oración, me tenía que meter una especie como de hueco ahí en la ruta, y es así de, Señor, sáqueme de aquí, por favor. Y ya, ¿no? O sea, eran cosas de ese estilo, ¿no? Yo creo que más bien invocaba a Dios cuando lo necesitaba, cuando veía una situación de peligro, ¿no? Pero en esa ocasión de conversión, no recuerdo haber tenido así un momento de oración así tipo conversión San Pablo, una luz, no, sino fue el darme cuenta de que lo que estaba viviendo no estaba bien, y lo que vino es esta promesa tal vez un poco superficial, porque sí había cierta superficialidad, o sea, es como... Yo te prometo que voy a ir un año, o sea, como si le estuviera regateando a Dios, yo voy a ir un año a misa, ¿no? Y en esa época lo que empezaba a hacer es que ya empezaba a acomodar mis horarios los domingos para ir a misa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya el domingo... Por ejemplo, si trataba de escalar en lugares cerca de la Ciudad de México o dentro de la misma Ciudad de México. Entonces, ya sea que iba a la misa de 8 de la mañana, salía, me iba a escalar. O, por ejemplo, si me iba temprano, entonces salía e iba a misa en la tarde-noche, como a las 7 de la noche. Entonces, ya empezaba a agarrar esas rutinas. Hubo una misa en especial... que fue así, esa sí la sentí como bien llamada, y me acuerdo que ahí sí hasta me puse a llorar como María Magdalena en misa. Fue una vez fuimos a escalar a un lugar al norte de la ciudad que se llama Los Remedios. Okay. Y ahí en Los Remedios hay una basílica dedicada precisamente a Nuestra Señora de los Remedios. Entonces, terminamos de escalar, pues ya nos despedimos y yo voy a misa aquí a la basílica, estaba ahí arribita. Entonces ya llego a la misa, entro, súper llena, y la lectura del evangelio fue un evangelio que yo había conocido ya hace muchos años, que era el evangelio de Mateo 7,
24 al 28, que es las dos casas, ¿no? La historia de las dos casas, ¿no? De la casa que está sobre la roca y la casa que está sobre la arena. Ese evangelio tiene muchos recuerdos para mí porque en los Scouts lo utilizamos en alguna ocasión. Y cuando lo escuché, en esa época pues yo ni idea de que calendario litúrgico, ni ciclo A, ni ciclo B, ni nada de eso. O sea, ahorita ya lo pienso y dije, pues ese año debe haber sido ciclo A porque era el evangelio de Mateo, ¿no? Sí. O sea, pero no, o sea, nada. Y pues, lo escuché y como que volví, ahí sí como que, espérate, allí empieza a trabajar con tu vida, ¿no? Espérate, aquí hay algo que tienes que profundizar, y precisamente profundizar en eso que decía el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio comienza diciendo, el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el que puso su casa sobre la roca, que no sé qué, que no sé cuánto. O el que las escucha pero no las pone en práctica es como el insensato que puso la casa sobre la arena y se destruyó y todo el asunto. Y entonces me quedé pensando, bueno, a ver, espérame, ¿y realmente estoy poniendo mi casa sobre la roca? O sea, creo que y ya de ahí empecé a trabajar un poquito más en la fe. Me acuerdo que, por ejemplo, pues yo tenía mucho desconocimiento, así, realmente fue cuando dije, pues creo que el catecismo sí lo pasé de noche. No, en serio, sí lo pasé de noche, porque entre, por ejemplo, las sorpresas que me empecé a llevar es que la Eucaristía resulta que pues, es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y yo pues así como que nunca aprendí, es decir, eso no me lo enseñaron, o tal vez sí me lo enseñaron, ¿no? Tal vez más bien era yo, sí. Que no se me había quedado, ¿no? Eventualmente, pues aprendí que efectivamente tenía que ir a misa los domingos, no porque pues, era cosa mía. Ya yendo más a misa y poniendo más atención, por ejemplo, a los anuncios, pues ya pues, sabía que había fiestas de precepto. Que por ejemplo, una de las primeras fiestas fue la fiesta de la Inmaculada Concepción. Curiosísimo porque cuando fui a esa fiesta, así de, voy a ir a la misa de eso, ¿no? De la Inmaculada Concepción. Debe ser un miércoles o jueves, un día de estos, así. Y resulta que fui puro viejito, en serio, puro señor grande. Y yo así de, me equivoqué, y así de, y sí creo que le pregunté a una señora, oiga, ¿va a haber misa ahorita? O esta es reunión de la tercera edad, ¿no? No, me dijo, no, ya ahorita viene la misa. Pero ni entendía que era lo de la Inmaculada Concepción. Veía que le cargaban a la Virgen y tenían unos estandartes ahí, los señores, y yo así de, pues sí, o sea, y fue en eso que empezaba así como a aprender un poquito más de mi fe. Laboralmente, en esa misma época, yo tuve buenas oportunidades. Estábamos en un proyecto de implementación de un software. Yo tenía una posición de rango medio en la empresa donde trabajaba. Uh-huh. Yo era gerente de activos fijos, que después en una reorganización de puestos bajó a coordinador, así le llamaron a la posición, pero era bastante aceptable. Uh-huh. Y después, por ser el usuario que más sabía sobre el departamento, en la implementación de este software me asignaron como key user. Ajá, un key user, o sea, el usuario clave, claro. ¿No? Y entonces, de esta parte de activos fijos, yo soy contador público. Y eso me dio mucha proyección en la empresa, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me daba gusto que, por ejemplo, el vicepresidente de la empresa ya sabía mi nombre. Uh-huh. O sea, me sentí así orgulloso, ¿no? Sí. O sea, me iba bien en ese sentido. Igual,
como estás en esta parte de que apenas conoces a Dios y lo conoces como a medias, o conoces a la Iglesia Católica y la conoces como a medias, entonces había mucho todavía que tenía que seguir avanzando, pero no sabía cómo o cuánto, ¿no? Resulta que a pesar del mucho prestigio, y creo que en ese sentido, pues ya sabes, el prestigio pues también te provoca un poquito de soberbia, ¿no? Creo que en esta parte, así como que pues sí, yo también me alcé, pero sí había una injusticia, ¿no? Hubo un conflicto en una parte de la implementación por una situación de una cobranza. No voy a explicar ahorita el detalle porque no vale la pena. Sí. Yo tenía cierto control de ese proceso, pero pues le tenían que echar la culpa a alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces, y me acuerdo que pues, mi director en esa época como que desconoció cuál era la situación real. Y sí me molesté porque yo sí bueno, ya llevamos 4 años o 3 años haciéndolo de esta forma y apenas hoy me vine a reclamar de que usted no sabía que yo estaba así. Uh-huh. Y sí, la verdad es que sí le contesté así bien fuerte, así de, pues, ¿cómo que no sabe, no? Y aquel pues también se molestó, ¿no? Era la figura de autoridad. Uh-huh. Y resulta que me dice, no, ¿qué te pasa? ¿No? Dije, no, vamos a arreglar este asunto, ¿no? Pero ya la conversación se estaba poniendo muy tensa, ¿no? Y yo sí lo veía como una injusticia, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ya el colmo, y ahí casi fue ya así el reto así más abierto, cuando me dijo, te voy a despedir. Yo creo que cualquier persona normal hubiera dicho, a ver, cálmese, vamos a platicar, sí. No, mira, no se lo tome tan... Pero mi respuesta no fue esa, fue un poco más soberbia. Le dije, quiero ver que lo haga. O sea, sí lo reté. Sí. En el fondo sabía que tal vez no me iban a despedir, y dicho y hecho, no me despidieron. Pero, pues obviamente la tensión se hizo muy fuerte ahí. Es curioso porque cuando yo salí de esa discusión, me fui a mi casa, mi mamá en esos días andaba de visita en México. Me acuerdo ¿Tu mamá ya vivía en Estados Unidos? Mi mamá ya vivía aquí en Estados Unidos, ya lleva varios años viviendo en Estados Unidos. Me acuerdo que llegué a la casa, le comenté, y en eso, ya así como, bueno, pues ya le comenté, dije, estoy un poco cansado, me voy a dormir, me dormí un rato, cosa que tú sabes que se me da muy fácilmente. Sí. O sea, me voy a dormir y venga ya, no pasa mucho. ¿Y te duermes? Sí, me duermo, o sea, ahorita lo podría hacer platicando, no tendría ningún problema. Entonces, me fui a dormir, tuve un sueño, la verdad es que estuvo interesante, muy interesante. Así de, pues ya sabes, tipo José el Soñador me sentí, ¿no? Así de, o Daniel, ¿no? Bueno, me acuerdo que me desperté y en eso se acercó mi mamá y me dice, oye hijo, ¿y por qué no te vienes con nosotros? ¿De veras? Sí, pero necesitamos ayuda, necesitamos alguien que nos ayude, pues ¿por qué no te vas con nosotros? Bueno, pues aunque ya venirme para acá ya era una cosa un poquito más complicada, porque si no estaba tan fácil, pero sí como que me dio mucha confianza para decir, creo que así como que lo que soñé, lo que me acaba de decir mi mamá, creo que sí es bueno. Y eso fue un viernes, al lunes siguiente fui a renunciar a la... ¿Y cuál fue el sueño? Había 7 vacas. No, ¿cierto? El sueño fue... estaba yo en el metro,
en el tren subterráneo de la Ciudad de México. Sí. Pudo haber sido una de las estaciones, igual si alguien de la Ciudad de México la ubica, creo que debió haber sido la estación de Valderas. Ajá, así se llama la estación, Valderas. Por el tipo de escaleras que tiene, por eso la relación ahí. Entonces era un sueño de que yo estaba en unas escaleras eléctricas, obviamente pues, de subida, y había una señora que llevaba un bebé envuelto. Era una de estas señoras que a veces muy humildes, indígena, sí. Que normalmente cubren al bebé con un rebozo. Un rebozo, sí. exacto, con un rebozo. Y entonces ella iba adelantito mío y los dos íbamos subiendo, la señora, el bebé y yo íbamos subiendo las escaleras eléctricas, ¿no? Obviamente no estábamos haciendo nada, estábamos simplemente ahí parados. De repente las escaleras empiezan a ir hacia atrás. Okay. Entonces las escaleras empiezan a retroceder. Entonces, pues, en lugar de subir, íbamos bajando. Y el detalle es que, pues cuando tú entonces notas que van bajando, pero no lo iban haciendo tan fuerte, pues puedes mantener el paso. Dices, bueno, pues empiezas a caminar y entonces tú puedes seguir subiendo a pesar de que las escaleras vayan bajando. Como lo hacen los niños en los centros comerciales, de que agarran las del sentido contrario y se suben corriendo, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues yo lo empecé a hacer y la señora pues empezó a hacer lo mismo, ¿no? Y pues íbamos subiendo a pesar de que las escaleras se iban bajando, ¿no? Porque finalmente lo que queríamos era llegar arriba. Resulta que entre más íbamos acercándonos arriba, las escaleras iban volviéndose más fuerte hacia abajo. Entonces era muy muy fuerte y yo pues obviamente rebaso a la señora, la paso, así como que con un poquito más de habilidad para agarrar velocidad en la escalera eléctrica. Y entonces, como ya era muy fuerte, agarro a la señora, la pongo adelante de mí y la pongo, hago que llegue ella arriba. Ella y el bebé llegaron arriba. Pero por haber hecho ese esfuerzo, yo ya no tenía cómo seguir para arriba. Y entonces las escaleras me jalaron hacia abajo. Y entonces me acuerdo porque sí fue en el sueño, fue una frustración de no manches, ella ya llegó, ya la puse arriba y yo no puedo llegar. Bueno, el sueño no terminó ahí, porque hubo un momento en donde yo volteo para atrás y noto que había otras escaleras y que esas subían. Y fue una sensación de, ok, espérame, esas no eran las tuyas. Tú vas por las otras. Okay. Ahí terminó el sueño. Sí. Nunca, me hubiera gustado saber si me subí, cómo quedó, qué había del otro lado. Continuará. No sé, ya no lo he vuelto a soñar. Y difícilmente una persona recuerda sus sueños. Ojo, no me puedo basar mucho en los sueños, pero en ese momento sí fue como muy revelador. Y ya también, pues obviamente estaba mezclado porque pues, yo estaba cansado del trabajo y todo este rollo. Y renuncié, ojo, no renuncié así tan a la mala, no creas que llegué y el lunes se acabó todo y háganle como quieran. Como sí tenía una posición de cierta importancia, entonces les di unos 30 días de notificación, o sea, okay. No fueron 2 semanas. No, les dije, en un mes me voy, o sea, ya háganle como quieran, ¿no? Sí me intentaron convencer de que si me quedaran, o sea, sí debo de agradecer a varios de ahí de la empresa que y quisieron convencerme para que yo me quedara. De hecho, me acuerdo que una vez llegó el subdirector, que yo me llevaba muy bien, es muy, muy amigo mío, y me dijo, oye, ¿qué crees? Traigo instrucciones del CFO, o sea, de que te retenga. Y, o sea, me dio gusto, le dije, oye, qué bien, ¿no? Qué padre, pero sí le hice una pregunta que incluso hasta la fecha sigue teniendo cierta fuerza. Le pregunté,
¿y qué me puedes ofrecer? Uh-huh. Y se quedó, o sea, porque no era un asunto ni de dinero, ni de una posición, porque sí me ofrecieron una posición en el departamento de impuestos, para ser gerente del departamento de impuestos, y que pues hubiera sido bastante tentador, o serme consultor. De hecho eso sí iba a pasar. Yo iba a ser consultor de finanzas del software para la empresa, ¿no? Entonces me iban a mandar cursos y obviamente pues el salario iba a incrementar, todo el asunto. Sí. Pero, o sea, ellos ya sabían que yo iba a tener esa posición, o sea, que no era una sorpresa. Entonces sí, cuando le dije, pero, ¿y entonces qué me vas a ofrecer? Me acuerdo que se quedó así y lo entendió en el sentido de, creo que el problema no es de dinero. Uh-huh. O sea, no era un problema propiamente del dinero, sino que era un problema de que el ambiente ya era muy pesado. Sí. Era muy, muy pesado. Director, uno de los subdirectores de recursos humanos habló conmigo. Pues ya los últimos días me acuerdo que el vicepresidente de la empresa sí me dijo, no, pues ya te vas, no sé qué, sí. Y ya, o sea, varios ya sabían, ¿no? Entonces, fue muy bonito. Y después pues, me quedé desempleado un buen rato. Y aprovechando ahí el tiempo libre, porque pues ya estaba desempleado, creo que en ese tiempo espiritualmente ya fue cuando empecé a empapar más en la fe. Ok, antes de esto, tú seguías, era en la temporada que ibas los domingos a misa. Sí, ya esto ya era en misa tiempo. de Sí, las claro, personas claro. de la tercera edad, todo eso. Sí. Y siempre fue por tu cuenta, o sea, tú por tu cuenta nunca perteneciste como que a un grupo, a un, no sé, comunidad o algo, o sea, siempre era, tú solo ibas investigando. Sí. O sea, pero simplemente la misa o buscabas otras formas de informarte, de conocer más la fe. Fíjate que, bueno, es que yo creo que también es el mismo Dios que te va llevando poco a poco y paso a paso, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró esto de la misa? 2 años. Semanal, unos 2 años, ok. 2 años, o sea, un año y medio más o menos. O sea, sí, o sea, fue un periodo largo. Sí, fue un periodo largo, y que mucho era de que, pues, el único referente que tenía era la misa, y el otro era de un recuerdo de, bueno, yo recuerdo que había catecismo, y recuerdo que los catequistas, pues, tenían que dar clase. Entonces, a mí se me había metido de que, bueno, pues, y si me meto a un grupo donde yo pueda ser yo catequista y ahí poder aprender. Sí. Y es curioso porque no se dio. Cuando, por ejemplo, me llegué a confesar, en las veces que me iba a confesar, pues nada más tenía la confesión, la absolución y se acabó el asunto, ¿no? Me acuerdo, ya esto fue ya en esta época de desempleo, que fui a buscar confesión en un domingo y me dijeron, no, es que ahorita pues el padre no está. Me quedaba claro que a veces la gente no se confesaba y entonces el padre, estando ahí en el confesionario, pues se cansaba y se iba y no llegaba nadie. Sí. Entonces, pero me dijeron, todos los días en la capilla del confesionario, bueno, un confesionario pequeño ahí en esta iglesia, va a estar ahí el padre a las 7 de la mañana. Entonces, si quiere venirse a confesar, llegue usted aquí como a las 6:45, espere al padre y ya se confiesa, ¿no? Entonces, pues ya llegué bien temprano, me acuerdo, ahí a confesarme. Y cuando me confesé, el padre me dice, oye, pero ¿te gustaría así como trabajar para dejar de, pues así como que tu vida de pecado, ¿no? Sí. No tanto en ese sentido, porque los padres con los que empecé son padres jesuitas. Entonces, ellos son en ese sentido un poquito más abiertos. Sí. Y me dice, no, mira, si quieres trabajamos un poco en tu vida espiritual. Pues sí, órale. ¿Qué hago?
mire, te vienes todos los miércoles a esta hora, aquí te espero, y te voy a dar unas hojas. Y tú, lo que diga la hoja, lo vas a hacer. Y no me explicó nada, no me dijo nada, nada más me dijo, esto lo vas a hacer todas las semanas hasta mucho tiempo. Empecé a ir y después pues veía que eran meditaciones que decía que tu relación con Dios, y te daban citas bíblicas y ya tenía que leerlos. Fue ya la primera vez que ya formalmente agarré una Biblia así como para empezarla a leer bien. Y ahí fue cuando se me despertó un poquito más de ¿y esto cómo es? ¿Qué era? Y ya resultó que después de como un mes de estar haciendo eso, pues me di cuenta que estaba haciendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Me acuerdo que yo le pregunté al padre, oiga padre, ¿y hay un grupo de jóvenes? No sé si o no había, o si había y no me quiso decir. El asunto es que nunca me dijo ni sí ni no. Sino todo lo contrario. Ajá, o sea, como que, pues, no. O sea, es así como, ahí queda abierto, no, o sea, porque yo quería incorporarme en algo. Sí. O sea, porque si vi que los viejitos se juntaban, pues dije, pues han de tener algo, sí, ¿no? Han de ser de algún grupo. Ahora lo pienso, no sé de qué movimiento han de haber sido estos señores, ¿no? Pues ahora que ya conozco más, pues ha de haber sido algún grupo, un movimiento o algo así. Pero en esa época es de, bueno, ¿hay algún grupo de joven, algún coro, un grupo de catequistas? Pero nada, o sea, nunca me dio nada, o sea, nunca me dijo, no, sí, mira, los catequistas se juntan tal día, o el grupo de jóvenes se juntan, no. Yo seguía yendo todos los miércoles a esa hora, no me acuerdo exactamente si era miércoles o martes, pero el chiste es que era uno de estos días, todos los días en la mañana, todas las semanas en la mañana, a las 7 de la mañana, y hay de mí que llegara tarde, porque si llegaba a las 7:15, él se iba. Entonces así como que, ay no, ya me lo perdía. Uh-huh. Después ese mismo padre me mandó a ir a una obra de teatro. Okay. Uh-huh. Una obra de teatro que se llama La Expulsión. Uh-huh. La obra de teatro hablaba sobre la expulsión de los jesuitas en la época, en el siglo XVIII. Uh-huh. Fue en el siglo XVIII cuando los jesuitas fueron expulsados de todo el reino de España. Uh-huh. Primero de España y en la península ibérica, pero después de todas las colonias de España en América. Y muy interesante la obra, te cuenta así mucha historia, y ahí me empezó a mucho intrigar, así como que, pues, ¿cómo es esto de la historia, no? Uh-huh. Seguí yendo, y ese era el único referente. Ahora ya tenía, bueno, aparte de la misa y estos ejercicios espirituales, eran mis únicos referentes de la fe. Yo, de grupos, todavía nada. Y esto pasa después de una confesión con el padre, que se ofrece a darte dirección espiritual. Uh-huh. Pero fue una confesión después de hace mucho tiempo. Durante estos 2 años que estuviste yendo a misa, ¿te confesabas frecuentemente? Sí, bueno, no frecuentemente, pero sí, por lo menos yo creo que una vez cada 3-4 meses. Ya. 3-4 meses, así, bueno, pues ya me confesaba, ¿no? Sí. Y entonces, y pues ya iba a confesión y él me empezó a dar esta dirección espiritual con los ejercicios espirituales. Llega el tiempo en donde se te acaba el dinero, porque pues obviamente estaba desempleado. Sí. Uh-huh. Vivía como de tus rentas. De mis rentas, sí, seguro, ¿no? Entonces ya se acababa el dinero y entonces era de, bueno, a ver, ya, tienes que empezar a buscar trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Habías dicho que te ibas a venir a Estados Unidos o vas a buscar un trabajo acá en México? Y pues creo que pues, en ese momento dije, pues me voy a venir para Estados Unidos. Y entonces ya fue cuando me vine para acá. Yo llegué aquí a Estados Unidos. Cuando yo llegué, pues sí, ya tenía esta onda y más o menos ya algo de conocimiento bíblico, por lo menos gracias a los ejercicios espirituales. Escuchaba algo de Radio Católica. Uh-huh. También fue muy bueno la escucha de la Radio Católica.
y la misa, ¿no? Pero los primeros meses yo todavía no me integraba en ningún grupo de jóvenes. O sea, no estaba todavía en ningún grupo de jóvenes. Okay. Además de que pues ya estaba un poquito grandecito, ¿no? Resulta que preguntamos, había un grupo que se reunía el viernes, pues yo no podía, no voy a decir qué grupo es para que no se sienta mal. Entonces me dijeron, no, mejor vete el del domingo. Por alguna razón, porque realmente no es que los viernes los tuviera súper ocupados, ¿no? En esa época pues no era una vida social así muy activa, ¿no? Entonces fui el domingo al grupo y pues ya, pues me presenté, fíjate, es curioso, cuando yo llegué al grupo, yo sentía que ahí me iba a quedar, o sea, son de estas cosas de aquí soy. Ajá. O sea, el primer día me acuerdo que me presenté, porque me acuerdo, digamos, dos chavos, un chavo X, ¿no? Nunca supimos nada más de él, no, porque después vino otro. No es el que estoy pensando. No. Okay. El del otro fue un chavo X y yo, y se presentó, sí, soy fulanito, ok, y yo, y yo me acuerdo que me presenté y le dije, y yo creo que me voy a quedar por aquí un buen rato. Y ya a la semana siguiente llegó otro muchacho que todos pensaron que era mi amigo y que era bastante tremendo, y que pensaban que andaba en las mismas ondas. Bueno, el muchacho se divertía a lo grande. Sí. Bueno, ya terminó yéndose. Pero creo que algo que me ayudó mucho, por ejemplo, cuando me integré al grupo, y por la verdad es que tuve muy buena acogida, pero también el hecho de que sí entendía que había ciertas cosas que yo podía hacer y que cosas que no podía hacer, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que yo entré cuando había terminado un retiro, ¿no? Creo que hubo un retiro 2 semanas antes. Uh-huh. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? El gran secreto del retiro, que no digas nada, que la gran sorpresa, que no sé cuánto. Sí. Y es así de, ay, bueno, está bien, ahora que están, ya hasta que viva yo mi retiro, ¿no? Sí. Esa época fue muy interesante porque era en algún punto la humildad de aceptar de, bueno, no es tu tiempo para saber estas cosas, pero me sirvió también para aprender otras, ¿no? Okay. Entonces en esa época pues, fue cursos bíblicos, tanto congreso, taller había, ahí estaba yo. Cosas que en México yo nunca había visto, okay. O sea, y que sé que en México las hacen, pero yo no las había visto. Después me quedé pensando, bueno, ¿por qué cuando yo estaba en México yo le preguntaba al padre por qué nunca me dijo, oye, pues está el congreso de tal o uh-huh. tal cosa, ¿no? Pero no, nunca pasó así, o sea, yo no sé, el plan de Dios era de que yo me viniera para acá, ¿no? Y ya, bueno, ya cuando ya vives el retiro, pues ahora sí ya sabes los secretos del grupo y todo este rollo. Bueno, más bien es tu encuentro con Cristo. Y pues desde ahí yo creo que empieza la gran historia, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ya han pasado 7 años. Okay. Han pasado 7 años de esa vez que yo llegué. Y ha sido una experiencia increíble. O sea, pues creo que he tenido la oportunidad de vivir cosas que tal vez tenía que haber vivido en otra época de mi vida, ¿no? Ok, es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿crees tú que llegó a lo mejor un poquito tarde? ¿Te hubiera gustado que hubiera sido antes? ¿Que hubiera sido diferente si hubieras encontrado en México el grupo de jóvenes? Digo, porque es muy curioso de que, o sea, estás hablando de que tuviste dirección espiritual con el padre, ¿no? Digo, hoy en día, o sea, sabemos que es complicado tener, o sea, y por razones obvias, o sea, el padre no puede atender a todos sus feligreses, pero sí tener dirección espiritual directamente de un sacerdote, pues sí está complicado, ¿verdad? No cualquiera tenemos acceso a, pero digo, no sé, a lo mejor es más común en México, en ese tiempo era más común, o lo ves así como algo, bueno, sí fue totalmente algo divino, ¿no? Pero...
Puede ser, pero mira, aquí no creo que sea algo fácil en México, o sea, porque finalmente igual hay parroquias y hay gente y todo el asunto. Pero sí más accesible tal vez. Lo que pasa es que el horario que él daba la dirección espiritual era muy inaccesible. O sea, 7 de la mañana, entre semana, una persona que trabaja o una ama de casa que tiene que llevar a los niños, no va a poder, no va a poder. Entonces, yo estaba desempleado. Sí. Entonces, pues la tomé y ahora digo, oye, pues ahora que doy para que un padre me atienda por lo menos una hora, sí. ¿No? O sea, bueno, sí, a veces sí he tenido pláticas de una hora, ¿sabes, no? Pero igual, en esa parte tenía este beneficio, esta bondad, pero nunca se canalizó en este otro, ¿no? En la parte del servicio, ¿no? Creo que nunca, sí me llamaba mucho la atención, es de, bueno, ¿por qué no me lleva a los catequistas? Yo quiero ser catequista, ¿no? Ahora soy catequista, o quiero entrar a un grupo, ¿no? Y ahora estoy en un grupo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que sí era el tiempo de Dios, ¿no? Me es difícil pensarme o así imaginar cómo debe haber sido tal vez si yo, no sé, a los 21 años hubiera entrado al grupo y perfecto, ¿no? No creo que hubiera sido perfecto. Finalmente Dios se aguantó conmigo, tuvo mucha paciencia conmigo y creo que pues ahí está un llamado, ¿no? O sea, que espérame, es que creo que te necesito más acá. Sí. ¿Hubiera sido interesante? Sí, hubiera sido muy interesante. Tal vez hubiera sido muy complicado, porque por lo menos en el ambiente en el que yo me desarrollaba en México era un ambiente muy secular, en donde creer en Dios era visto bueno, pero no tanto. O sea, ya, sí, bonito que crees en Dios, pero no nada de... trae tus creencias religiosas, ¿no? Es bonito, está padre, pero nada más. Sí. Entonces creo que sí pudo haber sido muy difícil, no sé. Creo que finalmente pues, sí es Dios el que te está esperando y te da la segunda, la tercera, la cuarta oportunidad, aprovechando que hay estos tropiezos, estas cosas malas y tú puedes ir, él mismo dentro de lo malo, él te va jalando hacia él. Ok, y entonces llegas al grupo juvenil, empiezas a vivir esta vida pues ya de más de fe en comunidad, que a lo mejor es diferente a lo que porque llevas algo más privado, ¿no? Una dirección espiritual más privada. ¿Cómo fue tu trabajo dentro del grupo? ¿Qué hiciste en el grupo? ¿Cómo te creciste ahí? Pues al principio, ya alguna vez lo he dicho y es la primera parte, yo creo que fue una parte muy romántica, muy bonita, porque no tenía ni obligaciones y solo aprendía. Uh-huh. Entonces, pues ya te digo, ¿no? Retiros, congresos, cursos, lo que había, ¿no? Venga, todo es bueno. Pero finalmente llega un punto en donde tienes que empezar a servir, ¿no? Tienes que empezar a ayudar y aportar. Y ahí fue, yo creo que ya es más bonito. Sí, porque termina siendo más bonito. La otra es como muy romántica, pero pues hasta ahí, ¿no? Pero ya cuando empiezas a servir, cuando ya te forzas a tratar de dar algo por los demás, creo que empieza el verdadero vivir el grupo de jóvenes, ¿no? Pues ya me acuerdo que entre las primeras cosas que se me invitó a la coordinación en el área de espiritualidad. Okay. Entré espiritualidad. Tuvimos un muy buen equipo. Bueno, la pasábamos muy bien. Sí. Con los de espiritualidad. Después, pues terminamos con espiritualidad. Bueno, seguimos todo el tiempo ahí en coordinación. Mi único puesto prácticamente en coordinación fue en espiritualidad. Okay. Pero ahí ya me daban cierta libertad para dar bastantes temas. Después de consagrarme a la Virgen, al año siguiente ya me tocó ser el coordinador.
Me encanta el sistema que teníamos porque pues era de a dedazo. Fíjate que varios grupos me han dicho, no, es que hay elecciones. Y yo decía, no, en mi grupo no había elecciones. O sea, tenía sus pros, ¿no? O sea, yo creo que era interesante. Sí. Yo de hecho lo recomiendo. Yo lo sigo recomendando. Sí. O sea, y obviamente con asesoría hasta cierto punto, ¿no? El párroco y así, digo, creo que es algo sí. Bueno puede ser. O sea, es que es muy bueno, efectivamente. Yo creo que ese sistema funciona siempre y cuando el párroco esté al tanto. De cuando está el padre es muy bueno. De hecho, creo que también esa experiencia en esa época me enseñó mucho a saber que, por ejemplo, mucho del éxito en los grupos a veces es mucho por la intervención de los sacerdotes, o sea... Y de formas que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, sí, como que tal vez nos sentimos, no pensamos, pero de cierta forma ellos siempre están ahí como que al tanto, digo, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, ahorita mencionas de tu elección, que fue de dedazo y todo, o sea, porque pues fue de parte mía, ¿no? Pero yo, pues, yo se lo comenté al padre, pues tengo esta situación y así, creo que ya terminó mi tiempo, bueno, ¿y a quién tienes en mente? Bueno, pues está este jovencito y todo, obviamente ya te ubicaba él y todo. Entonces me dijo, pues está muy bien. Él me dijo, consúltalo con los demás compañeros y todo, y escucha sus opiniones y todo, pero estoy de acuerdo con la decisión y todo, y así fue, y o sea, sí de dedazo, pero también con cierto tipo sí, claro, hay cierto consenso, sí. ¿No? Lo que pasa es que a veces cuando hay elecciones, creo que a veces se hace un concurso de popularidad. Uh-huh. Y no es un... Porque fíjate, a mí me tocó una vez, yo no sé si así se hagan los demás grupos, pero cuando yo recién entraba también a los grupos juveniles, así tenía semanas, si acaso un mes, o sí, yo entré en octubre, entonces esto fue a final de año casi. Se hacía por votación, pero en vivo, así como que levanta la mano el que vota por y la persona pasa enfrente y todo. Digo, pues era un poquito también incómodo, ¿no? Entonces, pues sí tiene como que sus desventajillas, creo yo. Más incómodo debe ser que nadie vote por ti. Sí, así como que, pues no eres mi amigo y tú, y que no. Y te prometo que así te pasaban el mensaje. Cuando digan este puesto vamos a levantar la mano por tal persona y no sé qué. En serio, así, en complot y todo. Digo, pues, tampoco, no, parecía reality show así. No, creo que fíjate, y creo que también fue parte de la madurez del grupo, ¿no? Sí. Porque yo sabía que no era así. Uh-huh. Y que a ti sí te tocó esa parte de cambiar del régimen democrático a un régimen más voluntario. Ajá. Porque también era de que quienes podían servir y era un llamado, porque era más bien un sistema por llamado de que la coordinación llamaba a los muchachos para que se les invitara a participar a la coordinación y a su vez, con consenso del padre, pues se elegía al siguiente coordinador, ¿no? Sí. Entonces creo que, bueno, por lo menos he visto que ha funcionado ahí en el grupo. Y no te pasa, y creo que sé tu respuesta, pero que de repente como que te está pasando tanto en tu vida personal también y pues tienes muchas obligaciones y todo, que de repente te pones a pensar y dices, yo no sé de dónde saco el tiempo, de dónde sale el tiempo, cómo las cosas a veces hasta se coordinan tan perfectamente que si termino a tal minuto puedo estar en este otro compromiso y todo se da y... Sí, o sea... Yo lo veo mucho, sobre todo en tu vida, o sea, que andas de aquí para allá, no hay fin de semana que no tengas retiro, tema, servicio en misa y... Sí, ahora creo que es Dios el que te va acomodando. Sí. Ojo, no todo sale así súper bien, sí. Y sí te llevas bastantes dolores de cabeza. Sí. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo le pedí al padre José Luis que me diera una dirección espiritual con respecto a que ya iba a dejar el grupo de jóvenes y que iba a entrar a pastoral. Uh-huh. Y me acuerdo que, o sea, la respuesta del padre fue tan sencilla, pero a la vez era una respuesta simple para algo tan complejo. Uh-huh. Me dice, bueno, si este día tienes tiempo, pues este día haces esto, y al otro día tienes esto, pues este día haces lo otro. O sea, fue de,
pues simplemente lo único que tienes que hacer es a qué horas son las cosas y a qué horas las puedes hacer. Sí. Yo realmente en ese momento esperaba una respuesta así más espiritual de, no, mira, ponlo en oración, que no sé lee qué. este libro. Ajá, y mírale, así le pasó al santo. O sea, me imaginaba un rollo así, Ajá. pero no, la respuesta era de, bueno, si esto lo tienes de 5 a 6, pues bueno, pues esto lo haces. Y si a la misma hora ocurre el otro, pues eso, entonces no lo haces. Así como que haz lo que esté en horario libre. Cómprate una agenda. Básicamente, de hecho, sí, es lo que empecé a hacer, usar agenda. Así de... nada más. Pero sí, la verdad es que esa es la situación. Y ya mi última actividad fue otro retiro de segunda etapa, ¿no? Pero el retiro de segunda etapa fue yo creo que siempre me gustó más en el grupo. Que es un retiro básicamente continuación del primero del retiro de iniciación, y que ya es con chavos que ya han vivido una experiencia de retiro, ¿no? Sí. Entonces ya te permiten hacer más. Me gusta más ese tipo de retiros, porque ya pues ya son equipos, ya los chavos ya están un poquito más metidos. No quiere decir que todos, finalmente los procesos de conversión son largos, sí, y extraños. Y me acuerdo que ya para esa época ya me habían hecho la invitación de entrar al equipo de Diocesano, pero también en esa época nos hicieron la invitación del quinto encuentro. Okay. Y ya fue cuando empezamos a trabajar también con el quinto encuentro. ¿Y cómo es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo ahora? O sea, sigues hasta hoy en día, ¿no? Como coordinador del equipo diocesano. Sí. ¿Qué diferencias hay? ¿Cuáles son los retos diferentes al del grupo juvenil? Fíjate que la carga de trabajo baja bastante. Okay. O sea, sí hay, yo reconozco mucho los que trabajan en parroquia o en grupo o movimiento. Y uno se imaginaría lo contrario, ¿no? Sí, uno se imagina lo contrario, se imagina de que no, en el equipo diocesano es muy pesado. No, realmente no, si lo comparas con la carga que tú tienes en parroquia. Porque en parroquia es de, híjole, tengo que planear el tema, o en el caso de Buen Pastor, que son 2 temas, o sea, uno para el viernes, uno para el domingo, y de, bueno, a ver quién va a venir y a quién le toca, y nos distribuíamos el trabajo, ¿no? Pero finalmente era de distribuir el trabajo, perdón. O que viene el evento, o que nos toca la cocina. Bueno, a ver, vamos a organizar la cocina, nos toca el desayuno, la comida, y a ver, eso eran cosas así complicadas, la venta de cheesecakes, las clásicas ventas de cheesecakes, sí. Que pues eran una verdadera fiesta, aquellas cosas, ¿no? Sí. O sea, y a mí nunca me gustó mucho las actividades de recaudar dinero. Yo siempre les tenía una enorme desconfianza. A pesar de que no era el tesorero, pero como soy contador público, entonces yo sabía que estas cosas eran muy delicadas. Nunca me entusiasmaba que tuviéramos muchas actividades de recaudación de fondos. Okay. O sea, solo las mínimas indispensables. Debo de reconocer que, por ejemplo, sí había chavos muy visionarios, por ejemplo Eduardo, que tenía mucha visión en estas cuestiones. Y que, bueno, ayudaba que había fondos y que se podían hacer varias cosas en el grupo gracias a que había estos fondos. Pero a mí nunca me gustó, no me llamaba mucho la atención de que los chavos estuvieran en actividades para recaudar fondos. Okay. Siempre las vi más bien como actividades para integrarse. Okay. Bueno, sirven para que los chavos se conozcan y cosas así, se hace bonita la convivencia y ya. Pero ya el tema del dinero pues era delicado y finalmente pues trataba de mantenerlo más en ese sentido. Tuve muy buena tesorera, fue Saraid en esa época. Muy organizada. Sí, Saraid era muy buena tesorera. Entonces con ella pues era todo muy transparente, la verdad. Cuando ya pasas al equipo diocesano, te das cuenta que pues ya no es el hecho de que tengas que estar pensando en el grupo, sino que más bien tú vas y acompañas a los grupos.
no lo supervisas, esto yo creo que es una clave, es no supervisas, sino que más bien y acompañas, estás ahí con ellos, ya sea que nada más estás como oyente del tema que estén dando, de las actividades que estén dando, o que ellos mismos te comparten sus problemas y ya pues obviamente como ya saben que tienes cierta experiencia, que ya puedes como asesorarlos, pues ya les compartes un poco de tu expertise a nivel de consejo, ¿no? Nunca vas a llegar a imponer. Ajá. Y lo que sí tiene, tal vez eso sí es un poquito más apabullante y puede espantarte, pero ya te das cuenta que no tanto, pues obviamente los eventos son un poco más masivos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ya planear talleres de mesas directivas, o por ejemplo planear el retiro vocacional, o por ejemplo, cuando yo entré, entré como subcoordinador, o sea, luego me metieron un puesto así medio raro, subcoordinador, uh-huh. Y en la parte de las posiciones que lo llamamos FEBIM, uh-huh. Que es formación, espiritualidad vocacional, integración y misión, pues yo agarré las partes de formación. Entonces, al tomar la de formación, pues la parte de formación tienes que tomar las juntas de mesas directivas, ¿no? Y entonces esa parte sí era como un poquito, al principio sí me daba un poquito de temor, pero uh-huh. Ya después como que le agarras la onda y no había tanto problema, ¿no? Sí. Es diferente, pero también la experiencia es muy bonita, ¿no? Porque okay. Compartes con muchos grupos. Y lo mismo, o sea, es lo mismo de compartir con muchos grupos, obviamente conoces a más gente, y los muchachos, o sea, te ven de cierta forma como, pues, cierto tipo de respeto, ¿no? Por tu posición, por tu experiencia y todo. Entonces, me imagino que ha de ser común que se acerque de repente a alguien a pedirte un consejo del grupo, el grupo va mal, y personales de seguro también, ¿no? A veces, con el día al día, ¿no? De repente hay ocasiones en las que nos podemos llegar a sentir como que no tenemos la vida espiritual que quisiéramos y todo. Yo creo que eso pasa muy seguido y es uno de los motivos también que a mí personalmente me impidió empezar con esto un poquito antes, porque decía así como que no, pero ahorita no estoy bien, mejor me espero arreglar este asunto personal y todo. ¿Tú qué consejo le darías a alguien o qué consejo le has dado a alguien? A lo mejor ya lo has hecho, no sé, pero alguien que se siente así, ¿no? Como que chin, o sea, no estoy a nivel espiritual, y sobre todo porque cuando pasó tu tiempo, ya tu ciclo en el grupo juvenil, a veces de repente te sientes pues que no eres tan útil como antes, entonces te empiezas a lo mejor a desanimar en esa forma. ¿Qué consejo podrías dar tú a alguien en esa situación? Fíjate que lo que he visto y es una situación que se nos llega a dar mucho por el caminar ya sabes, en esto, el camino de fe y la iglesia y todo este rollo, es que como la parte espiritual llega a ser catalogarla muy buena en alguna época, pero de repente ya no lo es tanto uh-huh. En otra, entonces decimos y solemos mucho comparar con el pasado. Entonces es de, oye, es que yo me acuerdo que antes yo era de rosario todos los días, o sea, un rollo ahí, no, sí. O un rollo, y queremos como regresar a esa época en donde nuestra espiritualidad tal vez estuvo muy alta, pero ahora ya no es tanto. Y yo les digo, es que ojo, no, cuidado ahí. Puede ser que había muy buena práctica devocional, muy bien, que es bueno, pero no quiere decir que sea mejor. Ajá. Simplemente ahora tu espiritualidad ahora está siendo más probada y ahora es diferente. La diferencia no quiere decir que sea mejor o peor, uh-huh. Sino que simplemente vives una situación diferente. Y creo que esa parte la tienes que trabajar muy bien, porque ya no se trata de vivir en la espiritualidad que tú tuviste en el pasado, que que hora santa, así que vivías un rosario diario y que tenías tiempo para rezar. Bueno,
puede ser que en esa época hayas vivido una época diferente y una espiritualidad diferente. Ahora tienes la oportunidad de ser probado, porque esa es, yo creo que la oportunidad que ahora eres probado en diferentes tentaciones, y ahora es tiempo de que tu espiritualidad ya sea más madura. Ajá. No te esperes a que tu vida de fe, tu vida de gracia esté en plenitud, o que tú creas que esté en plenitud, porque nunca lo vas a lograr. O sea, es como decirle a Dios, mira, Señor, yo me voy a acercar a ti hasta que yo sea santo. No es cierto, no consiste. La relación con Dios y con los demás no va a consistir en lo que tú vayas haciendo, sino más bien en lo que tú vayas dejando que Dios vaya haciendo en ti. O sea, cómo va actuando la gracia, ¿no? Y normalmente lo que les he dicho es, tú sigue. O sea, aviéntate, no la vas a pasar bien, y a veces vas a llegar a un punto en que no vas a poder hacer ciertas cosas. Tú síguelo intentando, o tú sigue en algo más que Dios te esté pidiendo, ¿no? Oye, pero es que espiritualmente la oración me está fallando y ahorita ya no estoy orando tanto. Igual, la vida del evangelio es muy simple, y creo que a lo que, pues si no puedes orar ahorita, pues empieza a orar un poquito más y vele ganando un poquito más al tiempo, ¿no? Oye, pues es que yo era de rosario diario. Bueno, pues tal vez ahorita no puedes hacer un rosario diario. Evalúa por qué no puedes. Ajá, o sea, sí, revisa, ok, pues sí, ahorita no estoy haciendo rosario diario, pero puedes hacer 3 Aves Marías diarios, ¿no? Entonces, y con el tiempo vas a ir recuperándolo, y tranquilo si un día lo pierdes. Sí. O sea, ¿por qué pasa? Sí. Yo era de misa diario, devoción, santísimo, y ahora ni el Padre Nuestro me puedo hacer. Tranquilo. Lo puedes recuperar, pero vuelve a confiar en Dios, ¿no? Sí. Entonces creo que me ha pasado en algunas ocasiones. Dijiste algo que me brincó mucho, y que tienes mucha razón en eso de que a veces, o sea, no significa que esté mejor, que no esté como antes. Digo, muchas veces esto nos juega ahí medio mal, esto de que los recuerdos a veces pueden ser muy melancólicos, muy romántico, y piensas que era mejor antes, pero en realidad, o sea, es más que nada el recuerdo, ¿no? Esa melancolía, ese sentimiento de era más bonito y así, pero pues sí, estar conscientes de eso, de que no significa necesariamente una cosa, pero sí, exacto. O sea, ¿cuál es y eso yo creo que ese es el juego que va a tener el pecado en nuestras vidas, ¿no? El pecado es el que entra y te hace, y empiezas de, oye, no, es que no cambio, yo no, de aquí no cambio. No, espérame, no es eso. O sea, es que a veces yo creo que solo recordamos ciertas partes y no somos capaces de ver cómo fue la película completa antes, ¿no? Espérate, si has cambiado, o sea, si has mejorado, o Dios sí ha actuado en tu vida, ¿no? Nada más que ahora es diferente, ¿no? Y recordamos el que se sentía, o a veces recordamos el esfuerzo. O sea, de no, sí, yo hacía unos ayunos súper espectaculares, que no sé qué. Espérame, o sea, la práctica del ayuno es bonita y todo el asunto, pero tal vez si en esta época tú haces un ayuno, puede ser mucho más profundo y más maduro. Porque ahora ya te das cuenta de lo difícil que es, y no tal vez en esa época donde se te facilitaba. Sí. Hablabas hace rato de la ruta, ¿no? De cuando por ahí escalabas y todo. Desde que empezaste tu dirección espiritual en México hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido la ruta más difícil en tu vida espiritual que has pasado?
la pariendo chayotes. Bueno, hubo una ruta que esa de pariendo chayotes realmente nunca me gustó, se me hizo una ruta muy fea. Había una que se llamaba Supernova. Pudo haber sido mi primer 12C, o sea, una ruta así muy fuerte, que tenía tramos muy largos sin protección. Y ahorita yo sí la paso a mi vida. Tengo a veces periodos muy prolongados de sequedad espiritual. Okay. Ajá. Y creo que es más o menos así como se me ha venido, ¿no? Que momentos en donde nada cambia, o por lo menos la sensación que tengo es de no pasa nada, o sea, sigo igual, esto en el trabajo sigue igual, sigo haciendo las mismas cosas y no siento. O sea, yo creo que es precisamente lo que San Juan de la Cruz describiría como la noche oscura o la misma sequedad espiritual que tanto caracterizó a Santa Teresa de Calcuta. Creo que sí me han llegado mis buenos periodos así. De repente son meses. Okay. Meses que se me vienen de... No cambia nada en tu vida. No sientes que... Parece ser que Dios no está ahí. Pero creo que a diferencia de por ejemplo, de Santa Teresa de Calcuta, que fueron 50 años de sequedad espiritual, sí me vienen momentos en donde viene el chispazo. O sea, que me dice una misa, una prédica o una exposición al Santísimo en periodos muy cortos donde, espérate, es que revísate esto, ¿no? O sea, no... el juego que te hace tu mente, ajá, o sea, porque sí creo que es algo que viene en mi mente, mi propia carne me juega y me hace caer en este tipo de errores, ¿no? Todavía siento que no he llegado al crux. O sea, el crux es el punto en la escalada donde se le conoce como el punto más fuerte de la ruta. O sea, el punto donde si pasas eso es probable que ya llegues y termines la ruta, ¿no? Entonces, creo que todavía no he llegado a esa parte. O tal vez ya la pasé y no me di cuenta, pero no lo sé. Todavía me faltan no sé cuántos años de vida. Pero la cosa es seguirle. ¿Y qué hace Jorge cuando llega, de repente ya van 2 semanas y sientes que estás pasando otra vez por una de esas rachas? O sea, ¿cómo actúas? ¿Qué buscas? ¿Haces algo diferente? A lo mejor, no sé, acudes a la confesión, más a los sacramentos. ¿Cuál es tu secreto para sobrellevar? No es que tenga un secreto, no, la receta mágica acá de voy a hacer esto y esto y esto y me ha funcionado. Lo que pasa es que cuando me llegan estos periodos, llega un punto en que tengo que decir, espérame, a ver, ya hice confesión seguida, sí, me confesaba seguido, esto funcionaba porque finalmente es una fuente de gracia de Dios, pero creo que hay algo más que todavía no lo estás trabajando bien o no has dejado que Dios sane esto, ¿okay? Hay una parte ahí de sanación que también se tiene que ir trabajando y que a veces no te das cuenta, ¿no? Que dices, espérame tantito, creo que hay algo en tu pasado que todavía no se sanó, no se ha sanado bien, o no has dejado que Dios sane esta parte, y lo vuelves a retomar, ¿no? Finalmente, en donde he encontrado el refugio, o sea, como que la gran beta, o sea,
en el término, así como que lo que más me ha ayudado a facilitar es finalmente mi relación con María Santísima. Okay. Sí, con la Virgen. Ahora, por ejemplo, que estoy en el proyecto de tener un canal de YouTube, y por eso los primeros videos se los he dedicado a la Virgen. En ella he encontrado el avanzar, el poder seguir de la mano de ella en el camino de Dios. Y sí ha sido muy inspirador, muy profundo, aunque sí me ha pasado que de repente me vienen unas super mega rachas, mala onda de que ni el Ave María me sale. Uh-huh. Pero pues la lucha es constante y cuando regreso, así como que me retomo, me estoy como renovando constantemente, ¿no? Por ejemplo, ahorita como lo mencioné, pues yo hice una consagración a la Virgen María. Me consagré un 8 de septiembre hace 5 años a la Virgen Santísima, y lo que he aprendido en estos 5 años pues han sido cosas nuevas. O sea, por ejemplo, he renovado la consagración, he renovado los ejercicios de consagración, que son 33 días. Es un libro del padre Michael Gately. Hace poquito, cuando hice la renovación por los 5 años, lo volví a leer, lo volví a hacer, y en serio fue como si lo hubiera hecho de nuevo otra vez. O sea, como que si nunca lo hubiera hecho. O sea, como que lo que leía era aprendía de nuevo. O sea, como niño chiquito aprendiendo de nuevo otra vez a leer, a escribir. Por eso por ejemplo, cuando escucho los temas del amor de Dios, que ese tema yo creo que lo he escuchado como 30 veces, pero que siempre es diferente. Siempre va a ser diferente. Y yo creo que también esa es una clave. El estar dispuesto a que siempre va a ser nuevo. Con tu relación con Dios siempre va a ser algo nuevo. Nunca, y creo que a veces sí caigo en este error, y varios lo hemos caído como servidores, es que ya este retiro ya me lo sé. O no, es que, o sea, ya he servido tantas veces que... ¿Qué de nuevo me puedes enseñar? ¿Qué nuevo puedes enseñarme? Lo he escuchado de mí mismo y de varios servidores. Sí. Error. En serio, error. Así como cuando sirves en un retiro cargando aguas, o así cuando te toca dirigirlo y tener que dar los temas, siempre va a ser nuevo. Y siempre vale la pena regresar a donde empezaste. Si fuiste acomodador, te toca ser acomodador y te toca llevar la charola de la colecta. Si te toca ser ministro, como si lo estuvieras haciendo la primera vez. Sí, ya obviamente ya no estás igual de nervioso cuando, por ejemplo, la primera lectura que te tocó hacer, ya no estás igual de nervioso, pero ponle las mismas ganas que cuando lo hiciste por primera vez. Entonces, esas han sido las más o menos recetas que me han servido. Y ahora, por ejemplo, lo que he hecho es que me renuevo mi consagración. Trato de hacerlo todos los días. Okay. Todos los días. La oración fíjate, lo aprendí, se supone que hace 5 años lo debía haber sabido y lo había hecho. Lo volví a leer y así de, pues ahora sí lo voy a hacer. Sí. Entonces ya todos los días renuevo mi consagración, hago ya sea una de las oraciones marianas, la de bendita sea tu pureza. Esa oración me ha servido bastante. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Porque ahí va una consagración. Ahí va una consagración. Sí. O sea, porque en esa parte le estás diciendo: yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. O sea, venga. A veces lo rezas tantas veces que lo dices por decir. Sí. Pero cuando lo profundizas es de: oye,
pues ahí estás renovando tu consagración a la Virgen. Sí. Ajá, a Jesús por medio de la Virgen María. Decía Santa Faustina Kowalska que incluso si tú realmente apreciaras la oración más básica de cualquier cristiano católico, que es la de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es de ahí lo tienes a todo. Sí. Ahí va todo. Pero como lo haces tan de automático, lo hacemos tan de automático, de ay, sí, venga, no, Padre, y espérate, lo que estás diciendo es tan fuerte que ahí tienes a la mismísima Trinidad, sí. A la Santísima Trinidad. Sí, nos decía una vez el padre, pues preparando un retiro y en una actividad y todo, nos decía es que a veces queremos aventarnos la lectura de las horas y un rosario y la del pues, hacer tal oración, y cuando a veces es suficiente y necesario con regresar a lo más básico, a una oración que es una simple conversación con Dios, y muchas veces puede ser hasta mucho más profunda, o sea, simplemente de no queramos creernos como los, no sé, los masters ni nada, sino con irte a lo más básico, la base. 3 cosas que nos recomendarías, llámese libros, no sé, 3 recomendaciones, canales de YouTube, lo que te gusta, 3 cosas que le recomendarías a alguien que te dice, oye, ¿cómo puedo, ando en esta onda del catolicismo, está bien padre, o sea, ¿qué me recomiendas? Bueno, fíjate que ahorita lo decía, que la Radio Católica me ha ayudado. Hay un programa, es yo siento que es porque me gusta tanto programas en inglés como en español. Okay. Pero este programa de radio me encanta, ya que tengo que ser sincero, por cuestiones del trabajo y porque me distraigo, porque ahí hay que tener cuidado, sí. O sea, si soy bien devoto y escucho videos de YouTube y todo el rollo, pero ojo, en el trabajo a veces no siempre se puede, y en un momento sí tuve que reconocer no está bien, a pesar de que era algo católico y muy bonito y aprendía mucho, cuidado, también hay que saber en qué punto y en qué momento. Prudencia. Sí, hay que tener prudencia, ¿no? Sobre todo cuando tienes un trabajo en donde requieres tu concentración y estás escuchando lo de ¡uy! Esto estuvo súper interesante. Pero bueno, con los ojos de María, este programa de radio lo hacen en España. Buenísimo. Te hablan de devociones, de liturgia, dogmas, todo. Si tienen la oportunidad, busquen en el grupo de no me acuerdo a qué congregación pertenecen ellos, pero igual con los ojos de María, el grupo NC. Ajá, lo pueden buscar y ahí están todos los programas grabados y ahí encuentran un montón de devociones. Definitivamente recomiendo como libro el 33 días para un glorioso amanecer. Para aquellos que quieran crecer en espiritualidad, y te ayuda mucho en cuestión de santidad, el camino que ahora sí como que vas caminando con diferentes santos en la consagración a Jesús por medio de la Virgen María. 33 días para un glorioso amanecer es un libro del padre Michael Gaitley. Está en español, entonces no tienes problema si aquello del English no se te mueve, pues entonces lo puedes sacar en español. Ahora, para mantenerte actualizado en cuestiones de la fe, la página de Así Prensa, en su versión en español o en inglés, del grupo CNA, que así se llama en inglés, y en español, y el blog de Alejandro Bermúdez, el punto de vista de Alejandro Bermúdez todos los días, me ayuda mucho en cuestión de mantenerme actualizado en cuestiones de fe, y te ayuda mucho a trabajar el criterio y la opinión. Y sobre todo porque son cortos, ¿verdad? Son muy cortos, son de 8 minutos, 8 o 10 minutos más o menos, y te mantiene muy actualizado en cuestiones de fe. Alejandro Bermúdez se me hace muy imparcial, muy imparcial,
Cuando hay cosas que también, vamos, o sea, en la iglesia pasa que están mal, pues están mal y las dice. Cuando son cosas que a veces la misma prensa exagera, o él da un muy buen punto de vista. Entonces yo creo que por eso me gusta, porque se llama Punto de Vista. Lo puedes encontrar en la página de Así Prensa. Todos los días dejan los 3 últimos, o sea, el del día y 2 más. O tiene un segmento, si ya si quieres buscar la historia de todo el blog que él tiene, preguntasdefe.com. Okay. Ahí lo puedes encontrar, y si quieres revisar los más antiguos, ¿no? Puede ser que igual tenga algunos detallitos, pero vamos, nada de qué espantarse, ¿no? Pero la idea de que tiene este blog es que tú te hagas de un criterio. De hecho, él lo dice, es una actualización de otro programa que él tenía que se llamaba Criterios, que a mí me gustaba mucho, pero ahora ya lo hace con blog, tiene más libertad porque ya no está atado al tiempo, y ese es muy bueno. Mi canal de YouTube, cuando tenga más videos, yo creo que lo podré recomendar. No, de una vez, eso te voy a decir, recomiéndanos tu canal. Mi canal de YouTube, tiene un aspecto muy histórico. Me doy cuenta que he agarrado mucho la línea de la historia. Explico dogmas o cosas de la iglesia, aunque la idea es que en este canal pueda haber videos de todo tipo, ¿no? Tengo proyectos como, por ejemplo, hablar de Raíces Judías, un libro de Brad Pretty, Raíces Judías de la Eucaristía, hacer artículos, o sea, tomar artículos, explicarlos y animarlos, ¿no? Que también va el detalle, ¿no? El tipo de animación que utiliza mi canal es parecido al Draw My Life o Academia Play, que son canales españoles, que me han influenciado mucho, y que, bueno, me gusta mucho este estilo de manita dibujando, tipo en whiteboard. En ese formato está ese canal. Tal vez eventualmente con más videos, sí, una que otra participación tendré ya tipo youtuber, o sea, ya con mi cara. Sí. Ahí si la gente lo ve no se va a espantar. Pero por lo menos ahorita me voy a mantener en el estilo animaciones. En el estilo animación. ¿Y cómo lo buscamos? ¿El nombre del Catholic 101, un Catholic 101. Okay. Ajá. El 101 recuerda que es cuando es básico, ¿no? Y inicial. Aunque los temas creo que no están tan de básico ni tan inicial como el primer video, que fue el de María Madre de Dios. Creo que tiene mucho contenido histórico y está muy cargado en cuestión conciliar, porque está basado, por ejemplo, en el concilio de Éfeso. Pero me interesa mucho que la gente conozca de este tipo de temas, así, explicados de esa forma. A ver qué va saliendo. Ver qué va saliendo. Bueno, para ahorita que estoy haciendo este blog, ya va el segundo video, y ahora sí ya veo que ya va a salir. Sí. Y lo voy a dividir, está dividido en 2 partes, por contenido y por ciertos consejos que me han dado, ¿no? Entonces, el primero va a ser como de mucho contenido histórico, ciertas partes de cómo se traduce la Biblia y cosas así, en cierto punto. Y después, ahora en la segunda parte, ya me voy a poner a explicar un poquito de cómo es el dogma y las objeciones que ha tenido el dogma de María siempre virgen, o la perpetua virginidad de María. Ok, muy bien. Entonces, Catholic 101 en YouTube. En YouTube. No sé si hay algo más por ahí que quieras contar que se nos haya quedado en el tintero, en tus notas. Híjole, pero hay tantas cosas. Bueno, creo que mi travesía en los grupos juveniles ha sido una experiencia muy bonita. Sí, definitivamente ya a nivel pastoral juvenil ves una película un poco más completa con respecto a los jóvenes.
es cierto, el día a día y donde se batalla es en el grupo de jóvenes, pero ya cuando lo ves a nivel pastoral, porque ya tienes la oportunidad de ver diferentes escenarios. La verdad es que, por ejemplo, pues sí aprecio mucho que hay un buen pastor, pues éramos un chorro y que teníamos la oportunidad de hacer varias cosas. No es lo mismo cuando el escenario es de apenas se está formando el grupo, o este grupo era grande y ahora son chiquititos y hay que ver cómo rescatarlo. Es enorme, es grande la obra, pero muy bonita experiencia a nivel personal, y creo que a nivel de fe me ha ayudado mucho. Entonces, pues creo que eso es nada más lo que quería. Ok, muy bien, muchas gracias. Algo que todavía no te había contado, o sea, obviamente te pensaba invitar y todo y que estuvieras aquí, pero también no sé si te acuerdas durante el proceso de que empezaba con esto y que no mandé como que una encuesta así como a gente que yo veía como que mi audiencia target, ¿no? A los que les podría llegar. Y una de las preguntas que les hacía ahí en la forma esa era como que recomiéndame una persona o alguien local, así como de que a ti te admires de cierta forma o así. No recuerdo muy bien cómo estaba formulada la pregunta, pero tu nombre por ahí se repitió varias veces, entonces ese es otro motivo por el que te invité y fuiste de los primeros invitados. Obviamente te pensaba invitar, pero de igual forma, no sé, igual y tú, una persona que me recomiendes que creas que estaría padre invitar y que... Fíjate que es que entre tantas personas que han dado testimonio de fe aquí en la diócesis de Dallas, híjole, nada más una. Bueno, vale. Nada más que no se sientan los otros. Oye, es que sí, yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, me gusta mucho la experiencia de fe que ha tenido José Núñez, de ahí de la parroquia. La experiencia de fe que ha tenido Rodolfo Venegas. Hablando a nivel laico, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo admiro muchísimo a Pía Septién. O sea, Pía Septién es en una persona que yo sí me proyecto. O sea, yo sí me quisiera ver como él. Ajá. Ojo, no las cosas, cómo vive. O sea, pero por ejemplo, el trabajo que ella hace en la Universidad de Dallas, la enorme devoción y amor que le tiene al trabajo que ha hecho en el Quinto Encuentro. Sí. Por ejemplo, cuando de la misma Universidad de Dallas sale a parroquias, es alguien que yo así me interesaría mucho una plática, que tuvieras una plática con ella así como lo estás teniendo conmigo ahorita, ¿no? Entre laicos y de sacerdotes, obviamente el padre José Luis, pues, que tantas veces pues, ha tenido que lidiar con nosotros. Sí. Bueno, también los otros dos padres de Buen Pastor, el padre Israel y el padre Américo. Pero otro que tal vez sí me gustaría y se me llama muy interesante, el padre Eduardo González. El padre Eduardo González. Es interesante. Hay más. Sí, ya, no me voy a seguir ahí con toda la mega lista, ¿no? Hay más. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. De veras, muchísimas gracias por acompañarme, por prestarte a esto. Pues sí, éxito con tu canal y todo, seguimos ahí en contacto y te espero en algún otro episodio puedas estar aquí conmigo.